Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo podcast del Fondo Socioambiental del Perú, un ambiente sonoro para informarte lo que debes saber acerca de los derechos de la naturaleza y los derechos comunitarios. Hoy conversamos con Daniela Francesca Malapi Hernández. Ella es directora de diseño académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y también es miembro del Fondo Socioambiental del Perú. Vamos a tratar estos temas que son transversales a nuestra realidad, como es la intercultura. Además, aceptar de que este enfoque es muy importante, ya que somos diversos culturalmente. El Perú no es plano, es multilingüe y diverso culturalmente, como geográficamente. Buenos días, Daniela. ¿Por qué es necesario un enfoque intercultural en la educación? El enfoque intercultural en la educación es sumamente necesario porque se constituye en un paradigma, un modelo, una guía de carácter político, social y ético, que parte del reconocimiento de las diferentes culturas que existen en nuestro país y que son pilares de la formación de una sociedad siempre en la línea democrática, que fundamenta justamente el establecimiento de relaciones en equidad, en oportunidad, en reconocimiento de derechos. Entonces, el tener un enfoque intercultural en la educación implica la participación de muchos actores. Primero, obviamente, el Estado, que es el garante de los derechos fundamentales de los individuos y que tiene el rol importante de incorporar las diferentes costumbres, visiones culturales, concepciones propias de los diferentes pueblos del país para asegurar una pertinencia cultural, una promoción de la ciudadanía intercultural que sobre todo se basa en el diálogo, que es tan necesario en nuestro país. Y obviamente tener un enfoque intercultural va a mejorar las brechas o va a cortar las brechas sociales, va a fortalecer la gobernabilidad, el diálogo intercultural entre las diferentes poblaciones de nuestro país. Recordemos que Perú es el tercer país con mayor población indígena, son 55 pueblos indígenas originarios aproximadamente, la mayoría se encuentra en la selva y 4 de ellos en la región andina. Entonces, proteger, por ejemplo, entre otras cosas, las lenguas originarias, las costumbres propias de cada pueblo que enriquecen esa diversidad cultural en el país es sumamente importante, ¿no? De otro lado, también, al hablar de interculturalidad, es reconocer y valorar el aporte de la comunidad afroperuana. Sabemos por diferentes informes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es una parte de la población que todavía enfrenta situaciones de discriminación basada en estereotipos, prejuicios, lo cual debe ser realmente superado, ¿no? Dado que todos tenemos el derecho a no ser discriminado y respetar la identidad propia de cada individuo que forma parte de la nación peruana. Bien, y ya. Y tú como docente, investigador además, entiendo que trabajas bastante tiempo en esto, ¿qué experiencias has tenido con alumnos de diversas identidades culturales del Perú? La experiencia con alumnos de diversas identidades culturales en el plano universitario no ha sido muy amplio, pero sí creo que importante, ¿no? He tenido la oportunidad de compartir experiencias con estudiantes originarios de poblaciones indígenas de la selva que estaban orgullosos de su origen, de sus comunidades y al estudiar carreras como el derecho, por ejemplo, revaloraban justamente la necesidad de contar con profesionales de su población para poder devolver, atender las necesidades que se requieren y que muchas veces no son atendidas por parte del Estado. Otro factor que recuerdo muy bien es que en el plano universitario, cuando uno va a optar el grado académico o el título profesional, te piden demostrar el conocimiento de un idioma distinto al materno, ¿no? En este caso, pues normalmente se pide el idioma inglés, no obstante, en la ley universitaria se determina que pueden ser lenguas originarias, el quechua, el aymara, etcétera. Y en varias oportunidades alumnos quechohablantes decidían demostrar el dominio de esta lengua para optar
el grado académico, lo cual me pareció sumamente importante porque aparte de revalorizar el sentido e importancia de esta lengua, la interconectan con la necesidad de demostrar en el campo profesional que es importante conocer y dominar lenguas originarias del país para también un mejor ejercicio profesional en el campo de acción que sea necesario. Daniela, quiero hacer énfasis en algo que acabas de mencionar, que en tu trayectoria como docente universitaria no has conocido muchos jóvenes universitarios pertenecientes a la diversidad grupal, étnica, cultural. Hace poco se graduó un joven amazónico de antropólogo y es bonito esto, es emocionante, pero también nos tiene que llamar a la reflexión. En más de 200 años de independencia del Perú, o sea, 2 siglos, que nos emocione que un ciudadano peruano haya podido recién tener acceso a la educación superior. Entonces, eso también tenemos que hacer reflexión sobre las brechas educativas y económicas que hay. Esto volviendo al tema de las campañas de alfabetización que se realizaban hace algún tiempo, ¿no? Se iba hacia las comunidades y se alfabetizaba hacia el español, muchas veces sin siquiera representar la identidad cultural, lingüística del niño, del ciudadano. Ahora, ser intercultural o el enfoque intercultural, ¿cómo influye esto en los derechos humanos? Hablar de derechos humanos es hablar de universalidad, de indivisibilidad. Ser una persona intercultural, pertenecer a una determinado ámbito de la población, evidentemente pues cumple o refuerza esa característica de universalidad de los derechos humanos, ya que a través de esta se determina que los derechos humanos son igualmente protegidos y garantizados sin distinción de condición económica, social, étnica, ¿no? Entonces, el enfoque intercultural está íntimamente ligado con los derechos humanos. Aparte también, hablar de un enfoque de derechos humanos que rescate la interculturalidad es establecer responsabilidades de corte ético, jurídico y también político. El Estado debe hacer cumplir la normatividad existente en la protección de la interculturalidad con enfoque de derechos humanos y también generar condiciones que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿no? Si no se fomenta un espacio de libertad, de condiciones básicas para poder desenvolverte desde tu origen en un espacio profesional, económico, social, entonces no estaríamos hablando de igualdad de condiciones. Por eso es muy importante desde que las políticas de derechos humanos, las políticas de interculturalidad se trabajan desde un plano intersectorial, ¿no? Porque de esta manera tenemos mejor información para interpretar y analizar la realidad de los ciudadanos, de los colectivos, a partir del reconocimiento de estos como titulares de derechos. Y Daniela, legalmente ¿existe alguna ley del Ministerio de Educación, del Minedu, que exija la educación intercultural, que plantee de que sí o sí tiene que haber educación intercultural? Desde el campo del Ministerio de Educación, la interculturalidad está acogida en diversos textos legales. Partimos de la Ley General de Educación, que establece que justamente para lograr la universalización, la calidad y la equidad en la educación se adopta un enfoque intercultural, ¿no? Y que sobre todo, y esto me parece lo más importante de la ley en este sentido, es que se trabaje de manera descentralizada, ¿no? Como decía hace unos momentos, de forma intersectorial, con una visión de prevención, ¿no? Que contribuya justamente a que las oportunidades de desarrollo integral sean equitativas, ¿no? Entre todos los estudiantes para justamente satisfacer las necesidades de aprendizaje. De otro lado, este mismo texto legal también incorpora la educación bilingüe intercultural, ¿no? Que se ofrecerá también en el sistema educativo. Hay muchos esfuerzos por parte del Ministerio de Educación para promover justamente este sistema bilingüe. Sin embargo, hay todavía mucho tramo que recorrer, ¿no?
porque hay que asegurar la participación tanto de docentes como equipos administrativos que puedan tener el perfil necesario para garantizar ese aprendizaje de la lengua materna y que se eduquen tanto en esta como, bueno, en el castellano como segunda lengua para poder tener mejores oportunidades de aprendizaje. La ley universitaria también promueve, ¿no? La ley 30-220, una educación universitaria basada en el pluralismo, en la tolerancia y en el diálogo intercultural y la inclusión. De hecho, es necesario que en todos los planes de estudios de las carreras universitarias se demuestre, se evidencie esta visión intercultural, sea desde las asignaturas, desde las actividades extracurriculares de responsabilidad social. Hay una política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe al 2030 también que está impulsada por el Ministerio de Educación, entonces es importante también reconocer este esfuerzo. Hoy en día, de hecho, ya hay 3 universidades interculturales que han sido licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación, entre ellas la Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa, que tiene inclusive 3 campus, ¿no? En Satipo, en Pichanaki, en La Merced, la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua y también la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en Ucayali. Entonces vemos que hay un esfuerzo por parte del sector de educación de reconocer la interculturalidad y el reconocimiento institucional. Así que es sumamente importante tomar esto como un reto desde el sector en el que uno se desenvuelve para poder fomentar esta promoción de la interculturalidad. Daniela, y dime, ¿ser intercultural es un derecho humano también? Considerar la interculturalidad como un derecho humano es ver un poco el sistema normativo internacional e interno. De hecho, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ya es un primer esfuerzo para reconocer esa interculturalidad como un derecho humano. Lo mismo también sucede con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el mismo Convenio 169 de la OIT o el Convenio 111 de la misma organización sobre eliminación de discriminación de los pueblos indígenas y tribales en materia de empleo y ocupación, ¿no? La Constitución Política de nuestro Estado es clara. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Y al reconocer el Estado y proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación, definitivamente hablaríamos de la interculturalidad como un derecho fundamental. Es necesario generar políticas que refuercen, ¿no? La incorporación del enfoque intercultural, efectivamente, desde esta mirada de un derecho fundamental, que se vean plasmadas en el diseño, en la gestión, en la evaluación de las políticas nacionales, sea desde el gobierno local, regional y central, para poder hacer seguimiento a los esfuerzos de implementación. También creo que es necesario a partir de este contexto generar información sistemática de forma permanente, ¿no? Para conocer siempre cómo es que está el estado de la realidad sociocultural, económica y lingüística de los diversos pueblos de nuestro país. Y evidentemente siempre tener una competencia de interculturalidad, tanto en el plano formativo de la escuela, la universidad y también profesional, ¿no? Ya, ahora, finalmente, algo que consideres importante o relevante sobre este tema. Mirar el estado actual de la discriminación lingüística y los esfuerzos que debe realizar o seguir realizando el Estado desde las diferentes entidades que conforman todo el aparato estatal para asegurar el acceso en igualdad de oportunidades a los diversos servicios que no solo el Estado en realidad, sino también el sector privado ofrece. Cuando vemos la realidad de otros países que son bilingües, a nivel nacional o por regiones o comunidades, vamos a ver que la presencia del Estado es real en el sentido institucional. Si uno va a una comisaría o a una oficina jurisdiccional o de servicios administrativos, podríamos ver que las señalizaciones, las indicaciones, incluso para hacer uso de estos servicios, están en el idioma originario y también en el idioma, digamos, nacional, ¿no? Esto, por ejemplo, sucede en Paraguay, ¿no? Que son la población mayoritariamente bilingüe, el guaraní y el castellano. Entonces, es necesario que desde el Perú tomemos conciencia de que si vamos a sentirnos orgullosos de esa diversidad cultural que forma parte de una de las características más importantes de nuestra sociedad, pues también tengamos respuesta desde el ámbito estatal y privado
para generar esa conciencia de la importancia de la diversidad lingüística también de nuestro país. Y obviamente eso yo creo que va a redundar en beneficio absoluto, primero porque preservamos ese patrimonio, ¿no? Las lenguas son patrimonio también, y el aprendizaje, ¿no? De ida y vuelta desde la sociedad que recibe, la sociedad que comparte todos los saberes que son propios de determinadas culturas, que desarrollan una serie de conocimientos que son siempre importantes revalorar. Muchas gracias por tus respuestas, Daniela. Buen día. Un podcast del Fondo Socioambiental del Perú. Producción y edición, Galia Galvez.